realmente se convierte en un agente de progreso social, y esto pues queda reflejado seguramente pues en este interés que estamos percibiendo y que queda demostrado pues básicamente por la asistencia de todos vosotros hoy a la sesión. Como sabéis, bueno, mi nombre es Pablo Sánchez, soy el director de la Fundación BILAP en España. Y básicamente hemos de algún modo impulsado el desarrollo de este libro verde desde digamos, el marco de actuación que venimos desarrollando desde el movimiento Bicor, ¿no? El movimiento Bicor nace con el propósito de básicamente buscar un modelo transformador de empresa que dé respuesta a través de la actuación empresarial a los principales retos sociales y ambientales que tenemos hoy día. Y desde esa visión, que es la visión básicamente de construir un modelo económico que sea inclusivo, que sea equitativo y que sea regenerativo para todas las personas y el planeta, queremos realmente impulsar pues, esa reflexión sobre cuál es el papel de la empresa en la sociedad y sobre todo, más que una reflexión, sobre todo queremos impulsar una nueva forma de empresa, ¿no? Una nueva forma de empresa que esté orientada a la generación de un doble propósito, ¿no? Un propósito social que realmente trasciende su dimensión económica, pero también un propósito, lógicamente, pues, económico que la haga viable, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva de transformación empresarial, creemos que es necesario también el impulsar políticas públicas, ¿no? El impulsar de algún modo iniciativas de política pública que aceleren ese proceso de transformación, ¿no? Y precisamente este libro verde lo que pretende es básicamente poner las bases, hacer una reflexión sobre la conveniencia de adoptar un marco legal que promueva las empresas con propósito en España, ¿no? Esa ha sido un poco la orientación y la motivación, convencidos que la solución a los principales retos va a venir de una colaboración entre los diferentes agentes sociales, donde la empresa sin duda tiene un rol importante y destacado y cada vez creciente, pero también conscientes que el sector público es también un sector que puede acelerar y puede facilitar y catalizar también ese cambio y ese proceso de algún modo de cambio. Desde aquí, básicamente, pues teniendo en cuenta esa motivación, los objetivos que nos planteábamos al hacer esta iniciativa, primero era situar esta reflexión sobre la mesa, ¿no? El activar esta reflexión y que el propio proceso nos llevara a lo que nos está llevando, a la oportunidad de compartir con muchos de vosotros, académicos, ¿no? A personas del ámbito político, de la sociedad civil, básicamente esta reflexión y entender cuáles son, digamos, los matices, cuáles son, digamos, las orientaciones que tendría que tener una legislación de este tipo, ¿no? Y por tanto el proceso en sí mismo está siendo muy valioso, ¿no? Porque es un proceso que nos está permitiendo establecer relaciones con muchas personas que realmente tienen un interés sobre esta temática y que nos están aportando su punto de vista a la misma, ¿no? Lógicamente, dentro de lo que serían los objetivos, también está de algún modo, incidir políticamente en el desarrollo legislativo, ¿no? El buscar que se apruebe una ley, que conforme esta realidad que hoy tenemos hoy día, que son las empresas con propósito. ¿Y por qué? Pues porque hay muchas empresas que se sienten huérfanas, ¿no? Se sienten huérfanas porque no se sienten identificadas con el actual modelo o los actuales modelos que tenemos en España. Y de algún modo la ley, digamos, la ley de economía social no refleja toda la realidad que tenemos y toda esa riqueza, y tampoco hay muchas empresas que tienen un propósito que no se sienten plenamente identificadas con una sociedad mercantil al uso. Y por tanto, desde esa perspectiva, desde esa orfandad, creemos que hay una necesidad de identificación. Pero no solamente hay esa necesidad desde el punto de vista de la identificación, sino que también creemos que el hecho de que exista ese reconocimiento va a permitir también acelerar esa adopción de empresas y va a permitir, por tanto, que haya más empresas que se sumen a ese propósito, de algún modo, y a esa, digamos, ola de cambio donde la empresa realmente se convierte en un agente de cambio positivo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues también creíamos que es una motivación el intentar hacer esa incidencia política para lograr, de algún modo, pues, desarrollar una propuesta de ley que reconozca a estas empresas. El proceso de trabajo que hemos hecho para que este libro verde sea hoy una realidad es un proceso de trabajo, creo que colaborativo, donde habéis participado muchos de vosotros, donde a través de las aulas gabeiras se ha permitido enmarcar de algún modo toda esta reflexión, se han integrado muchas voces diversas y es un modelo de trabajo, creo que de futuro, un modelo de trabajo donde se ve ese espíritu colaborativo, donde se ve que realmente esto es un proceso compartido, donde realmente las opiniones de todos han sido volcadas y hemos también utilizado, pues, lógicamente,
opiniones también de expertos y referencias internacionales que se han volcado en este libro verde. Quería, por tanto, también hacer un agradecimiento especial a Fundación Gabeiras por todo el apoyo que nos ha ofrecido en la redacción del libro verde y en la preparación de las aulas que nos han permitido llegar hasta este punto, y por supuesto a todas las personas del grupo de trabajo, que no voy a mencionar porque son muchas, ¿no? Pero que hay muchas personas detrás de esta iniciativa que han de algún modo pues, volcado su interés en que esto hoy sea una realidad, y que esto es un paso más, no va a ser ni muchísimo menos el paso definitivo, pero un paso más hacia ese proceso que tenemos de trabajo, ¿no? Durante el día de hoy vamos a tener la oportunidad primero pues, de presentar el libro verde. Nos lo va a presentar por un lado a Patricia Gabeiras, que es doctora en Derecho y socia fundadora de Gabeiras y Asociados, quien nos va a enmarcar un poquito también cómo el derecho puede ser una herramienta de transformación social, ¿no? Y luego pues, a María Molina, que es responsable del área económico-social y de economía social y propósito de Gabeiras y Asociados, y que también es autora del libro verde, que nos va a presentar las ideas clave de este libro verde. Y finalmente vamos a contar también con la participación de Conchita Galdón, que es doctora y profesora del IE University y directora del Centro de Innovación Social y Sostenibilidad, que además ella es coautora del estudio coordinado por la Secretaría General Iberoamericana sobre básicamente pues, el marco normativo en España del cuarto sector, y que nos va de algún modo mostrar cómo se encardina esta iniciativa, ¿no? Cómo se integra esta iniciativa dentro de lo que sería el actual marco normativo. Luego tendremos una oportunidad, lógicamente, de preguntas que tengáis, preguntas y respuestas. Dejaremos unos 15 minutos al final y haremos un pequeño cierre, así que esta va a ser la jornada de hoy. Y hecha esta breve introducción, pues voy a dar la palabra a Patricia Gabeiras, como decía, pues para que nos pueda también hacer una bienvenida y explicar la motivación que pues, ha llevado a Gabeiras a formar parte de esta iniciativa, y darles también desde aquí la enhorabuena pública, porque Gabeiras desde hace relativamente poco es el primer despacho en España de abogados en ser B Corp. Así que, Patricia, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Bienvenidos todos a este Aula Gabeiras virtual, ¿no? A esta presentación del libro verde. Efectivamente, Pablo, nosotros comenzamos este proceso siendo una empresa con propósito no certificada, porque considerábamos que lo éramos y el espíritu lo llevábamos, y hemos terminado el proceso siendo una empresa con propósito certificada, siendo B Corp. Hay que decir que no somos B Corp por haber participado en este proceso. Llevábamos 2 años sometidos a ese rigor de la auditoría que es la certificación, que es, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir aquí, es un proceso que en sí mismo es positivo. Nosotros estábamos contentos con pasar el proceso porque nos estaba haciendo repensarnos, readaptarnos, fijarnos en cosas que no nos habíamos fijado hasta ese momento, y nos estaba haciendo mejorar como empresa. No sabíamos si lo íbamos a conseguir o no, y al final lo hemos conseguido. Entonces, efectivamente, estamos muy orgullosos de ser el primer despacho de abogados y abogadas B Corp en España, que no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Pues precisamente porque yo es la reflexión que quiero compartir con vosotros en 5 minutos antes de darle la palabra a María Molina y a Conchita Galdón, que son realmente las protagonistas de esta presentación. Pues porque hay veces que el derecho y los juristas no nos hemos puesto al lado de lo correcto. Y quizá toda la crisis económica y toda la crisis de valores que hemos atravesado durante los últimos años, desde casi principios de los 2000, se debe mucho a cuál ha sido el papel del jurista en la sociedad. Creo que el derecho es, como has dicho tú, y es nuestro lema, es una herramienta de transformación social. Se puede ejercer la abogacía y la profesión con ánimo de lucro, y se puede ejercer como un modo de vida, evidentemente, pero también tenemos que saber cuáles son nuestros límites y dónde nos tenemos que encontrar. Y ese precisamente... Sí, me acordé hace una temporadilla. Javier, tienes el micro. Javier Goicoechea, ¿tienes el micro? Ya, gracias. Entonces, ese fue realmente un poco la idea que siempre ha primado en el despacho. Nosotros queríamos ser un despacho socialmente responsable, que utilizásemos este superpoder que creo que tenemos los juristas, que es el derecho, para mejorar nuestro entorno y para mejorar la sociedad. Y poner límites a qué temas no queríamos llevar, poner límites a qué temas no queremos defender, poner límites en qué queremos contribuir para mejorar. Y esta fue la razón por la que nos subimos a este
o quisimos transitar este camino, subirnos a este carro, que es el crear el libro verde y crear un marco jurídico para las empresas con propósito, porque efectivamente queríamos poner nuestras habilidades, que son las jurídicas, al servicio de esta empresa y de este proyecto. Y además lo queríamos hacer precisamente con la metodología que desde todos los que habéis participado se diseñó, porque efectivamente ha sido un proceso muy colaborativo. Y a nosotros eso también nos interesa mucho. No nos interesan las normas que salen, como ha sucedido históricamente, de un lobby o un grupo de interés reducido, o de unos intereses muy particulares y muy individuales. Estos intereses de los que estamos debatiendo aquí son intereses colectivos, son intereses comunes, son intereses que unen a muchas personas y que tienen que quedar definidos y encuadrados en ese interés común. Y por eso la metodología colaborativa, participativa, de reflexión continuada a través de las aulas, nos ha parecido que era la metodología correcta, porque era la única manera de escuchar a todos los partícipes, de escuchar a todas las personas interesadas y que esos intereses comunes realmente fuesen comunes, definidos como comunes, y se pudiesen reflejar en una norma que sirviese para todos. Porque los procesos normativos son esenciales para transformar. Sin un proceso normativo, sin una norma que al final nos dé un marco jurídico, no se va a conseguir nada. Pero sí que es verdad que esa norma llegará a mejor puerto y esa norma será más eficaz si responde a una necesidad social y si responde a la opinión realmente responsable y construida por la sociedad y demandada socialmente. Creo que este proceso que estamos siguiendo, estamos consiguiendo las dos cosas. Definir cuál es la necesidad, definir cuál es el marco común en el que todos nos encontramos conformes, en el que todos nos encontramos un mínimo en el que todos nos encontramos cómodos y a partir de ahí pedir e impulsar la norma para pedirle al legislador que responda a esa demanda social, ¿no? Y creemos que esa es la metodología de éxito que hará que si conseguimos un marco normativo al final sea un marco normativo aceptado y eficaz, ¿no? Por eso, bueno, pues para nosotros está siendo un placer participar en ello y obviamente también podemos participar, y yo personalmente puedo participar pues porque tengo compañeras como María Molina que han trabajado duramente y que están trabajando duramente en la redacción del libro verde, ¿no? Entonces, por eso también, con independencia de las gracias y el agradecimiento a todo el mundo, yo lo tengo que dar en particular pues, a las personas de mi equipo y de mi organización, y en este caso concreto pues se lo doy a María de Molina, a quien ya le doy la palabra. Pablo, si te parece, para que ya comencemos, ¿vale? Muchísimas gracias. Estupendo, Patricia, pues muchísimas gracias por esta introducción, por destacar ese superpoder, ¿no?, de utilizar realmente el derecho como herramienta para transformar la sociedad. Y pues cedo la palabra a María, que realmente es quien es la autora de este libro verde y quien nos va a compartir esas ideas clave que se han de algún modo pues, desarrollado gracias a ese proceso del que hablaba también Patricia, colaborativo, de esa reflexión compartida y que esperamos que sea ese instrumento eficaz para llevar a cabo esa norma. María, te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos los que os habéis sumado hoy a conocer este resultado de este proceso que, como veis, ha sido intenso, ha sido interesante y suficientemente enriquecedor como para que me centre en él unos minutos antes de entrar en el contenido. Pero también quisiera agradecer a Vilap Spain y en concreto a Pablo por haber impulsado esta iniciativa, por confiar en Gabeiras y en el resto de personas que hemos conformado el grupo de trabajo para la elaboración del libro verde, porque, bueno, en realidad se ha destacado y como acaban de señalar para darme el pie, yo lo he redactado, o sea, yo he sido la autora, pero solamente he puesto letra a un trabajo coral que, bueno, pues como ya han apuntado tanto Patricia como Pablo, pues desde el inicio de la alianza y de la identificación del objetivo a alcanzar, que es impulsar el desarrollo de una regulación específica para las empresas con propósito, identificamos que el resultado debía ser el libro verde, porque nos permitía, por un lado, hacer el análisis necesario que necesitábamos de si el contexto es propicio o no para impulsar esta figura legal, y por otro lado encontrábamos el aula Gabeiras como la herramienta idónea para ello, con la que ya contábamos desde la fundación y que se puso a disposición del proyecto de inmediato, ya que se trata de un espacio de encuentro participativo entre expertos sobre una determinada materia, donde lo que se busca es aportar desde distintos enfoques y desde el mayor rigor
profesional a una materia las diferentes perspectivas, ¿no? Era lo que buscábamos y lo que necesitábamos para este libro verde. Así que articulamos un ciclo de sesiones a las que muchos de los que hoy nos acompañáis ya asististeis. Y bueno, en la primera de ellas conocimos... en todas ellas lo que quisimos además era acercarnos a los diferentes grupos de interés, pero explorando además las experiencias de otras jurisdicciones en el desarrollo legislativo de figuras legales que reconocían las empresas con propósito, un poco para conocer de qué manera se habían impulsado y a partir de ello explorar los diferentes puntos de conexión y diferencias que podíamos encontrar en el impulso de un procedimiento similar en el caso nacional. Así que en la primera sesión nos aproximamos al estudio de la Secretaría General Iberoamericana, en el que conocimos algunas experiencias de la región que se están impulsando o ya han implementado regulaciones de este tipo, y en ella también conocimos las conclusiones preliminares del análisis del marco español. A continuación, exploramos las dos experiencias cercanas, continentales, cercanas tanto en el tiempo como geográficamente, de Francia e Italia. Y finalmente quisimos también conocer desde el marco comunitario cómo se está llevando a cabo un acompañamiento regulatorio al momento actual, un momento que ya veníamos identificando y también lo ha explicado así Pablo, un momento en el que ya es prácticamente incuestionable o no es algo que derive en demasiado debate, en el que el papel de la actividad privada está cambiando, su relación, la relación de las empresas con el entorno se encuentra necesariamente vinculada a objetivos comunes con el sector público y con la sociedad, y es necesariamente vinculada, entre otras cosas, por lo ambicioso de dichos objetivos, tanto en materia de sostenibilidad como tras la crisis del COVID-19 en los planes de recuperación. Bueno, todo ello, y entrando ya en el contenido del libro verde, se ve reflejado en este informe, y de ello se deriva también que efectivamente estamos en un momento de confluencia de intereses que potencian el desarrollo y el impulso de este modelo empresarial. El libro verde incluye un apartado de descripción de los aspectos que hemos identificado que propician el desarrollo de este modelo. Os invito a todos a leerlo, y entrando en el núcleo del libro verde y las necesidades que durante todo este proceso identificamos como esenciales a abordar en este trabajo. Por un lado, la de profundizar en un concepto, bueno, la definición del concepto de empresas con propósito, que permita, por un lado, su reconocimiento social y el reconocimiento del tejido empresarial, es decir, esta idea que comentaba Pablo también, de que las empresas se puedan reconocer en un modelo que se adecue a su propósito empresarial, es decir, a su ánimo de lucro, pero también a sus objetivos de impacto y su relación con la sociedad, su papel social, y a los efectos de la incorporación también como figura legal diferenciada de otras. Y por otro lado, la necesidad de reconocer los elementos que permitan justificar la oportunidad y el interés del momento para regular específicamente este modelo empresarial. Así, empezando por el concepto y a los efectos de su estudio, pues encontrábamos suficiente consenso en una definición que ya Conchita Galón nos trajo al aula 1 y que es tan redonda como definirlas como empresas con ánimo de lucro que buscan proactivamente generar un impacto positivo en la sociedad y que utilizan recursos privados para resolver un problema público. Pero en el libro verde no nos podíamos quedar solamente en esto, y tan importante consideramos que es definir este concepto, que hemos querido reconocer las diferentes características que creemos comunes a este modelo empresarial, que, como hemos visto, prolifera en su reconocimiento legal a nivel global, es decir, no es algo característico de nuestro entorno. Entonces hemos querido explorar esos requisitos y características que permiten reconocerlo en cualquier jurisdicción, y reconocer también a partir de ello una particularidad que es lo que hemos acabado llamando el efecto mínimo común multiplicador. Por un lado, esas características comunes dan el mínimo común y bueno, se encuentran detalladas en el documento, pero incluyen aspectos como dar respuesta a las cuestiones de interés general con recursos privados, la adquisición de un compromiso legal a través de la incorporación en los estatutos de los objetivos de impacto social y ambiental,
la incorporación de controles para garantizar el equilibrio entre el beneficio económico y los objetivos sociales y ambientales, etc. A todas estas características comunes, como digo, se les reconoce un carácter multiplicador en dos sentidos. Por un lado, en tanto que propician un impacto positivo mayor a través de la incidencia en el entorno y también en su cadena de valor, creando un ecosistema de valor compartido. Y por otro lado, propician un cierto movimiento de arrastre del conjunto de la economía y a través de esa relación de competencia en un entorno que de nuevo, como hemos apuntado, cada vez más valora el desempeño responsable de la actividad empresarial. Y bueno, de nuevo consideramos tan importante el concepto que hemos incluido también, una definición en negativo, que redunda en el objetivo último de este libro verde, que es comprender por qué consideramos que existe un espacio para su regulación específica, ¿no? Y es que hay que diferenciarlo de otro tipo de organizaciones, como las que ha mencionado ya Pablo, las conocidas y reguladas como entidades de la economía social, porque no lo son, tampoco son empresas mercantiles al uso. Y por último, también de un término que se reconoce más en el lenguaje corporativo, la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social corporativa, cuya tendencia natural y en el debate entre sus defensores, entre los que me encuentro, por supuesto, está la tendencia al modelo de propósito, pero que en la realidad empresarial a menudo hace referencia a situaciones que no están realmente alineadas con lo que aquí hemos querido definir como modelo empresarial de propósito. Y un último apartado que hemos dedicado también al concepto de B-Corp, que reconociendo todo su valor y del que ya se ha hablado y en el que profundizamos en el libro verde, también consideramos que difiere del modelo de empresa de propósito, destacando que este modelo de certificación privada por sí solo no es el que mejor puede potenciar el desarrollo y la escalabilidad del modelo de propósito, y que por eso debemos seguir potenciando, y así lo potencia también la propia comunidad de ICOR en una figura legal, ¿no?, que lo reconozca. Y bueno, la segunda de las necesidades apuntadas que profundiza el libro verde es la de responder a la necesidad de justificar las motivaciones del reconocimiento de las empresas con propósito, y a ello se dedica un apartado que, junto con los elementos de contexto que ya se han mencionado y que se resumen en las tendencias de mercado tanto de inversión como de consumo y las tendencias regulatorias, permiten resumir un interés en su regulación desde el triple enfoque que hemos llamado el enfoque de triple win, es decir, de triple ganador. Por un lado, el sector público, que en el modelo ve un aliado para la consecución de sus objetivos de interés público, unos objetivos que difícilmente podrían alcanzar en solitario. Por otro lado, el sector privado, que desarrolla una actividad económicamente rentable y sostenible también económicamente, pero por su impacto social y ambiental. Y por último, la sociedad, que se ve impactada de manera positiva por la forma en que las empresas desarrollan su actividad, pero también por la colaboración público-privada que se genera en sí mismo. Esto redunda en beneficio de la sociedad, ya que esa alianza permite abordar y reconocer las necesidades que la sociedad pueda elevar. A partir de este enfoque win-win-win, se identifican una serie de oportunidades que son bastante más fácilmente identificables, pero que ahí se encuentran en el libro verde. Pero sí quiero destacar los retos que también hemos identificado que surgen para abordar este enfoque, y son, por un lado, el análisis del espacio regulatorio de la jurisdicción concreta, es decir, esta figura legal no necesariamente va a funcionar o puede funcionar en cualquier jurisdicción, ni va a funcionar de la misma manera. Por otro lado, el papel activo que debe desempeñar la administración una vez dicha regulación se implementase en su caso. Y por último, el reconocimiento y la motivación social y empresarial para poder escalar el modelo. Estos son los tres retos a los que se enfrentará una eventual regulación del modelo, ¿no?, para alcanzar su éxito. El libro verde incorpora también las conclusiones fundamentales de los estudios de casos que las hemos abordado, y se incorporan también las claves del caso español, pero le voy a dejar a Conchita que nos presente con mayor detalle a continuación
las conclusiones del mismo para que podamos conocer el detalle en profundidad de su análisis, y que está incorporado al estudio de la Secretaría General Iberoamericana. Finalmente, tras la explicación del proceso y del contenido de este libro verde, se plantean una conclusión y unos siguientes pasos, que son, por un lado, la necesidad de continuar las acciones de difusión y sensibilidad y sus posibilidades para crear un valor económico y social. Sobre ellas, al final de la sesión, haremos una breve referencia en los próximos pasos que acompañan a este libro verde. Y, por otro lado, la necesidad también de potenciar el diálogo con los actores institucionales y con los agentes políticos que les permitan a ellos mismos reconocerse en una posición favorable a la implementación de este marco jurídico, lo que resulta fundamental para su éxito. Y bueno, ahora sí, para finalizar, voy a dejar en el chat el enlace a la publicación del libro verde, que ha sido editado por La Cultivada, que es la línea editorial de la Fundación Gabeiras, y os invito a todos a profundizar en su contenido, y quedando a vuestra disposición para cualquier consulta o cuestión que queráis trasladarnos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, María, por digamos, compartir con nosotros el contenido tanto del proceso como del propio libro verde y esas, digamos, ideas claves y esas propias conclusiones que ahora vamos también a compartir luego, esos próximos pasos que están previstos tras la realización de este libro verde y tras esta presentación. María os acaba de compartir también aquí por el chat el enlace para que podáis descargaros este libro verde y podáis ya también consultarlo en primicia a todos los asistentes hoy a esta sesión. Y ahora vamos a dar la palabra a Conchita Galdón, que Conchita, como os decía anteriormente, ha sido coautora de un estudio coordinado por la Secretaría General Iberoamericana y que también de algún modo pues, analiza la realidad de este cuarto sector en el marco normativo, en este caso de España. Así que, Conchita, cuando tú quieras. Pues muchas gracias. Bueno, pues lo que quiero es, y algunos a lo mejor ya lo habéis visto si estabais en el aula Gabeira donde presentamos el informe, pero un poco al hilo de lo que os comentaba antes María, explicaros cuál es la situación actual del marco normativo que todos aprovecháis o sufrís de distintas maneras según el tipo de animal que sea vuestra organización, ¿no? Y esto es importante verlo en el contexto de la discusión sobre el planteamiento del libro verde, porque una de las críticas o comentarios que venimos recibiendo desde hace años, cada vez que hay una iniciativa o se abre una conversación que pretende abrir este melón, ¿no? de la figura jurídica o del reconocimiento jurídico de las empresas con propósito, es pues, que ya existe en España marco regulatorio sobre esto. Entonces no hace falta. No hace falta, ¿no? ¿Tú qué quieres conseguir? Porque hay ya seguro una figura que te permite, un encaje jurídico que te permite hacer lo que ya quieras conseguir. Y por lo tanto, no hay necesidad, no tiene sentido hacer el marco jurídico más complejo, metiendo algo que sería redundante. Y no es incierto, ¿no? Yo creo que por eso es importante comprender cuál es la situación del marco jurídico actual. No es incierto que ya hay regulación y no es incierto que hoy no es imposible encontrar un encaje jurídico para una empresa con propósito, pero veremos que tampoco es óptimo el encaje que se encuentra y que limita muchas cuestiones que serían muy importantes y que de hecho es la experiencia que muchos hacéis en el día a día, ¿no? La experiencia que muchos hacéis en el día a día es cierto, yo no he paralizado mi actividad porque no exista la figura jurídica. O sea, yo sí fui capaz de ir a un registro y registrarme, ¿no? De una manera o de otra, sí tengo un CIF, sí opero, sí ¿no? pago mis impuestos y gestiono mis recursos. O sea, es cierto que yo no me he paralizado por el marco regulatorio, pero la experiencia que todos hacéis es que también es cierto que en el día a día tenéis algunas limitaciones en cuanto a las maneras como os gustaría operar y algunos agravios comparativos respecto de otras organizaciones bueno, pues porque ahora mismo este marco no representa perfectamente lo que hay. De manera que sí hay un marco jurídico y sin embargo es un marco jurídico que no es óptimo. Entonces, ¿qué marco jurídico hay? Pues os comparto pantalla para que lo podáis ver gráficamente, que yo creo que es lo más sencillo, ¿no? Y cuando nos dicen... os quejáis de vicio, ¿no? Que mira, coleccionamos figuras jurídicas. ¿Cuál quiere, señora? Estamos aquí al kilo
alquilo de figura jurídica, ¿cuál le gusta? No me meta usted otra, que no me hace falta. Y como os decía, no nos mienten, pero tampoco dicen la verdad del todo. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo? Bueno, la situación en España ahora mismo es que realmente la idea de que la iniciativa privada tiene un fin público sí tiene bastante tradición. Tiene más tradición en España que en muchos lugares del mundo, ¿no? Este concepto de que se pueden usar medios privados para tener un impacto social existe y está muy, muy vinculado al movimiento cooperativista. Y esto es así en España y en una gran parte del sur de Europa. Y de hecho por eso ahora hablaremos de la Ley de Economía Social, pero de hecho el movimiento cooperativista pues impulsó también mucho este tema y a veces, y la cooperativa de hecho es una figura muy, muy interesante y donde hay una gran cantidad de actividad privada con propósito que se canaliza a través de la figura de la cooperativa. Pero que ya no es tanto el destacar la cooperativa, que también la destaco, sino sobre todo el hecho en sí de que en España sí estamos familiarizados desde hace tiempo y el regulador está familiarizado desde hace tiempo con esta idea de que la actividad privada de las personas y de las organizaciones tiene un fin público. Entonces, si entendemos que esta caja azul son las empresas con propósito tal y como las ha definido María, no tal y como cualquiera pone, ¿no?, en su página web propósito 2 puntos y se inventa lo que le da la gana, sino si estas son las empresas con propósito de verdad, tal y como las ha definido María antes, entonces vemos lo que os pongo aquí, ¿no? que por ejemplo tenemos desde hace mucho tiempo una larga tradición de cooperativas en España que se ha ido viendo reflejada en distintas iteraciones de la ley, pero que sobre todo responde a una tradición cultural que está muy imbricada especialmente en algunos sectores y en algunas partes de nuestro territorio. Además, la Ley de Economía Social, que fue un gran logro, reconoce otras figuras, ¿no?, como son los centros especiales de empleo o la empresa de inserción, muy vinculados a la inclusión laboral. Entonces, a veces, ¿no?, te pueden decir, pero es que ya existe la posibilidad de tener una empresa que del 100% de su actividad es social. Y es verdad. Lo que ocurre es que en los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, salvo que tu actividad social, tu impacto venga en la forma de inserción laboral, pues no te vas a sentir reconocido ahí. Entonces, de nuevo, no es mentira, pero no es completo. También esta ley recoge la idea de empresa social, pero no la regula, ¿no? Da unas pinceladas que ahora compartiré sobre qué se supone que es una empresa social, pero no dice este es el registro donde usted va, ¿no?, y se registra como empresa social y esto es lo que le va a pasar a usted si se registra como empresa social en lugar de como centro especial de empleo o empresa de inserción. Entonces, todo esto es verdad y está reconocido. La Ley de Economía Social pone muy en valor también la cooperativa, como os decía, y las sociedades laborales. La cooperativa y las sociedades laborales tienen muchísimas ventajas y son figuras, yo creo, muy valiosas y de nuevo que imbrican muy bien con nuestra tradición cultural en España, y también tienen otras limitaciones en la manera como se gestionan y además no todas son con propósito. Es decir, yo podría fundar una cooperativa para vender armas, ¿no?, o para montar un prostíbulo si quisiera, porque lo que establece la cooperativa es el esquema de gobernanza. Es decir, la cooperativa lo que tiene especialmente es un sistema justo, podríamos decir coloquialmente, de gobernanza, o solidario, digamos, de gobernanza. Pero no establece que tenga que ser con un propósito. De manera que encontramos empresas con propósito que podrían constituirse como cooperativas porque les encaje, empresas con propósito que no encuentren en la cooperativa un modelo que sea razonable para ellos por su naturaleza, por su actividad, y cooperativas que nunca en su vida, jamás, aunque nos demos un golpe en la cabeza, podrían considerarse una empresa con propósito. Porque tengan el sistema de gobernanza que sea que les dé la gana tener, la realidad es que la actividad que realizan dista mucho de tener que ver con una actividad con propósito. Fuera de las empresas con propósito está la fundación o la asociación. ¿Por qué? Pues porque no son empresas. O sea, muchas empresas sociales, por ejemplo, en España se constituyen como fundaciones. ¿Por qué? Pues porque no hay otra figura. Pero la realidad es que es subóptimo. Si uno quiere hacer una ronda de inversión, una fundación no tiene acciones para vender. Y por lo tanto uno no puede hacer una ronda de inversión sobre la base de una fundación, ¿no? Lo mismo puede aplicar a una asociación. Hay bastantes limitaciones ahí. Entonces veis que
la Ley de Economía Social pone en valor muchas figuras que existen, menciona esta idea de la empresa social, pero no la establece de formas que sean realmente útiles, digamos, y ninguna de estas figuras realmente es suficientemente inclusiva para una gran cantidad de vosotros, ¿no? Que las estáis viendo ahora mismo y estáis diciendo sí, pero no me termina de encajar. ¿Qué es una empresa social, digamos, según esta ley de economía social? Pues bueno, son empresas que priman las personas y el fin social sobre el capital, que aplican sus resultados fundamentalmente a este objetivo social, ¿no? Que es el objeto de la entidad, que promocionan la solidaridad interna y con la sociedad, tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Esto cómo se gestionan internamente también, y que son independientes de poderes públicos. Veis que, ¿no?, todas estas figuras que os he descrito antes podrían encajar aquí, ¿no? Y cuando dicen una empresa social, lo que dicen es y empresas que hagan esto, pero no dicen, bueno, y entonces regístrese usted así y esto es lo que a usted le va a pasar, cuando por ejemplo sí, tú puedes ir y registrarte específicamente como centro especial de empleo, y entonces hay una serie de consecuencias en cuanto a tus derechos y obligaciones por registrarte así, ¿no? Y lo mismo pasa al resto de figuras que están en azul, existe una serie de derechos y obligaciones asociados a eso, mientras que tú te puedes hacer la ilusión de que es una empresa social, pero más que la ilusión, no existe ninguna consecuencia a nivel de derechos y obligaciones de ir por ahí contando que tú eres una empresa social tal y como está definida en esta. Por otro lado, está la ley de sociedades del capital, ¿no? Que es interesante también, porque la realidad es que tenemos que reconocer que en España esta ley ha dado encaje y amparo a muchas empresas con propósito, y da encaje y amparo quizá incluso a la mayoría de empresas con propósito. No nos damos cuenta de un poco el mérito, porque vemos muchas veces como el inconveniente, pero nos damos cuenta del mérito real que esto tiene en España, porque desconocemos a veces que en otros países legalmente no te puedes registrar con un propósito social como una sociedad mercantil. Es decir, hay países en el mundo donde cuando tú vas al registrador con tus estatutos diciendo que tú vas a reinvertir todos tus dividendos en tu actividad o lo que quiera hacer cada uno, ¿no? O que tu misión o que tu objeto va a ser fundamentalmente la inclusión laboral de las personas o la protección del medio ambiente, el registrador, el caballero, en muchos de estos países son caballeros, ¿no? O la señora te va a decir, pues no, pues usted no, y te va a rechazar, la propuesta de estatutos, porque no es legal, no es posible registrar. Usted me tiene que decir que usted vende zapatos, ¿no? O que vende usted, pero usted no puede ponerme aquí que su fin es medioambiental. Bueno, en España no, depende un poco, no está prohibido. Entonces ahí es verdad que depende un poco de la voluntad de cada registro y que te puedes encontrar con una borde que te diga que no, pero bueno, no es la experiencia de la mayoría, ¿no? La experiencia de la mayoría es que en la medida que no está prohibido, tú sí puedes ir y registrarte con una misión social y poner en tus bylaws que vas a reinvertir todo lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Pues que a nivel de tus derechos y obligaciones no te cambia nada. Y tampoco es un reconocimiento como oficial, ¿no? Bueno, todos los que aquí sois B Corp, pues sabéis que B Corp no te admite cualquier forma de estatutos de lo que a ti te dé la gana, ¿no? Y el registro en España te permite, si es necesario que hagas algún cambio, que lo hagas. Entonces, esta es la realidad que tenemos ahora mismo. Fuera de los marcos regulatorios, pues está, por ejemplo, el certificado, ¿no? Lo que os comentaba antes María. Entendemos que teniendo mucho mérito y siendo muy útil el certificado B Corp, sigue siendo insuficiente en ausencia de un marco regulatorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas veces llegamos a pedir, oye, necesitamos una figura legal, el regulador ve todo esto y dice, ¿pero qué dices? ¿Cómo vas a necesitar otra? Elige la que a usted le guste, pero la realidad es que llevamos muchos años eligiendo la que a nosotros nos guste y esa que a nosotros nos guste sigue sin ser un buen encaje. Entonces, mucho de esto en realidad ha estado impulsado por la Unión Europea, que eso está muy bien. Entonces, tenemos una tradición larga, ¿no?, de cooperativas de economía social, pero es verdad que se ha visto muy amparado también por el impulso de la Unión Europea. Tenemos un impulso importante en esta modificación del Código de Comercio en materia de información no financiera y diversidad, que obliga a las empresas a informar, ¿no?, de temas internos, de gobernanza, de su actividad no financiera, que también es importante porque también avanza en que estas empresas que están registradas bajo la ley de sociedades de capital como sociedades limitadas puedan avanzar en materia de su propósito, ¿no? Y te pueden decir, oye, pues una sociedad limitada con un informe no financiero glorificado, digamos, ¿no?, que vaya más allá de lo que se pide, pues ya estás,
y que se certifique B Corp. Bueno, pues ya estás, pero no es óptimo, ¿no? No quiero tener que hacer 200 millones de cosas para señalar al mercado quién soy. Me gustaría tener un encaje mejor. Luego se avanza en materia de contratación pública, que me parece que es importante y que de hecho es una de las quejas fundamentales del sector. Es decir, oye, si yo genero un valor social, ¿por qué se me trata como una empresa que no lo genera? Y en el neteo de valor social, incluso a nivel de gasto público, si yo incluso ahorro gasto público, incluso muchas empresas pueden llegar a cuantificar exactamente cuánto ahorro público generan, ¿cómo es posible que luego, pues, por ejemplo, no se me priorice a nivel de compra pública y que sea lo mismo? Bueno, la realidad es que en España no es exactamente lo mismo, ¿no? Y se ha ido avanzando en esta línea, aunque queda bastante camino por recorrer todavía. Y lo último que os pongo aquí, que es la estrategia de economía circular y ahora todo el esquema del Green Deal, etcétera, que yo creo que va a ser interesante y que va a avanzar bastante también estas cuestiones. Entonces, si este puzzle existe y hay tantas historias, ¿cuál es el problema? Bueno, pues vemos realidades, ¿no? Fenomenológicas, que decimos en investigación, identificamos fenómenos que demuestran que el encaje no es bueno. ¿Por qué? Pues lo que os decía, yo os estoy contando todo esto y me estáis escuchando y muchos estáis pensando, ya, pero yo no estoy cómodo aquí. Sí, todo esto me lo cuentas y bien, pero yo estoy constituido como sociedad, o yo estoy constituido como fundación, o yo estoy constituido como cooperativa y no estoy del todo satisfecho. Y me he tenido que crear unos estatutos, irme al registro, presentarlos 2 veces para que lo entiendan. Me he tenido que certificar B Corp y aún así tengo toda esta serie de problemas y toda esta serie de cosas que me parece que son injustas en cuanto a los derechos y obligaciones que tengo, considerando la naturaleza de mi organización. Ese es el problema. Y se manifiesta en cuestiones muy concretas, como es, por ejemplo, el tema de los bonos de impacto social, o como son las rondas de inversión para empresas con propósito, o como son temas impositivos, o como son compra pública y otra serie de cuestiones, ¿no? Os pongo aquí un par de ejemplos, donde es más difícil de lo que necesitaría ser, porque el encaje existiendo es subóptimo. Entonces, por ejemplo, hubo el intento de crear esta sociedad limitada de interés general. Alguien preguntaba antes en el chat, ¿por qué no habéis hecho el estudio de Reino Unido? Esta figura estaba muy inspirada en la manera como se hace en Reino Unido, ¿no? Las sociedades limitadas de interés general también se hacen en otros países. Fue bastante complicado y no fluyó del todo bien, también por que la oportunidad en ese momento, la ventana o el ancho de banda no existía. Estábamos en un periodo de elecciones cada 6 meses, más o menos en aquella época cuando esto se intentó, y quizá no había ancho de banda, ¿no? Pero bueno, ha habido intentos antes, y cuando la gente usa su tiempo en intentar estas cosas, pues normalmente es porque la necesidad, como os contaba antes María, todavía existe. Entonces, algunas conclusiones para que haya unos minutos para preguntas. Bueno, el marco regulatorio efectivamente existe una tradición cultural. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que de verdad hay un montón de camino que tenemos avanzado. Tenemos un regulador que sí entiende que la actividad privada tiene un fin público y por lo tanto el problema no es convencerle de que esto es así. En otros países sí ha habido que convencerles. En este caso el problema es convencerle de que este marco jurídico no es suficiente, ¿no? Tenemos un reto de armonización del marco jurídico, de qué sirve para qué, y no acabar con millones y millones de figuras que solapan entre sí. Por lo tanto, hay un reto de ver cómo es la manera de encajar las empresas con propósito, que sea coherente con lo que ya existe y que construya sobre lo que ya existe y que no parta como si es que no hubiera nada, porque de hecho sí lo hay. Hay que hacer un poco de pedagogía y debate social, y me parece muy importante el ejercicio que se ha hecho en las Aulagaveiras y todo el debate que ha habido de cara al libro verde. Y esto yo creo que también ha habido ausencia de eso en situaciones anteriores, de que realmente se comprenda qué es lo que se intenta conseguir y de dónde nace la necesidad. Hay que pensar en esta idea del modelo de empresa, ¿no? Y qué modelo de empresa necesitamos, si encaja o no con las sociedades limitadas, de qué manera, dónde sí, por dónde no, de nuevo, ¿no? Reconocer la existencia de un marco que hay y que nos ha traído hasta aquí, que por lo tanto no debe ser tan malo, ¿no? Pero tampoco es óptimo. ¿Qué pasa con el tema de compra pública? Personalmente estoy obsesionada, lo digo todo el rato, pero sí reconozco que se ha avanzado. Y sin embargo creo que hay mucho más que se puede hacer. O sea, de verdad, me parece increíble, indignante, terrible que no haya una primacía mucho mayor
de las empresas con propósito frente a la compra pública respecto de otras. Y entonces ya si el dinero público no nos lo podemos gastar inteligentemente, entonces yo ya no sé qué dinero en este mundo nos podemos gastar inteligentemente. Reconociendo el camino que se ha hecho, que a veces como me enfada tanto me pongo un poco injusta, pero bueno, queda mucho camino por recorrer aquí. ¿Qué pasa con el tema del tratamiento tributario? Quizás otra conversación para otro año, ¿no? Pero bueno, pero habrá que tenerla. Y bueno, pues lo que os comentaba María, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nos permite mejorar estándares, necesitamos enseñar al mercado quién somos, necesitamos articular una mejor relación con la administración pública, necesitamos prevenir greenwashing, ¿no? Social washing, o sea, realmente existen razones legítimas, verdaderas y que todos experimentáis todos los días, por los que a pesar de que sí existe un marco jurídico y por eso todos estamos pudiendo operar, también es limitado y por eso todos estamos en esta call, porque si no estaríais haciendo otra cosa con vuestra mañana. Y poco más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Conchita. Yo me quedo con esta idea final que decías de que sí que hay un marco jurídico, pero no es óptimo, ¿no? Y precisamente no es óptimo y que permite o no permite señalar o identificar de la forma más óptima posible pues estas empresas en el mercado, y eso hace que seguramente no estemos aprovechando todo el potencial que tendría si estuviéramos realmente pues adoptando un marco más óptimo, ¿no? Yo un poquito para antes de dar el paso a las preguntas y a digamos, las reflexiones que pueda haber en estos últimos 10 minutos, simplemente hacer una mención sobre esas conclusiones que también hablaba en su caso María Molina, de esas conclusiones que van a ser las acciones posteriores a este libro verde, es decir, qué va a suceder tras este libro verde, que decía que había que proseguir con acciones y sensibilización sobre este modelo y también potenciar el diálogo pues, con actores institucionales y políticos. En este caso, desde de algún modo, pues toda la que es la comunidad de actores que estamos empujando, porque esto es de algún modo una coalición de actores, no es solamente BILAB, sino que hay todos unos actores del ecosistema de impacto que están empujando esta iniciativa. Vamos a publicar el día 15 de junio un manifiesto dirigido a los poderes públicos que está firmado por 50 líderes de opinión, básicamente reclamando la adopción de esta figura jurídica, el reconocimiento de esta categoría legal, y ese manifiesto pues de algún modo va a tener el apoyo de diferentes instituciones y personas relevantes en este debate. También va a ir acompañado el manifiesto luego de una campaña en change.org, de tal modo que podamos también abrir lo máximo posible a la ciudadanía, a la sociedad, pues esa firma, esa adhesión a esta iniciativa. Con estas adhesiones, lo que pretendemos es crear la masa crítica suficiente para poder tener esa relación también con pues, los agentes políticos, ¿no? Y con los agentes, de algún modo, pues también el ámbito institucional. Y además de estas acciones, pretendemos con estas acciones pues, poder tener unas conversaciones e incluso presentar esta iniciativa en el Congreso en el mes de septiembre, y paralelamente vamos a estar trabajando en la redacción de un libro blanco. Es decir, el libro blanco es lo que continúa el libro verde, y ese libro blanco sí que ya va a contener de forma mucho más técnica cuál sería la propuesta legislativa, el marco normativo de esos condicionantes, digamos, los derechos y obligaciones que incorporaría pues, esa norma dentro de nuestro actual marco jurídico, es decir, aprovechando lo que ya existe. Por tanto, esto es un poquito los siguientes pasos, ¿no? Los elementos que van a suceder tras esta presentación del libro verde. Y bueno, dicho eso, voy a dejar un poco paso a las preguntas y vamos a empezar con una que estaba en el chat y que estaba dirigida a María, que era un poco cómo se había o por qué no se había mencionado en este caso el marco normativo de Reino Unido, y en todo caso dejo a María Molina que sí puede responder a esta consulta. Bueno, en realidad Conchita también ya ha hecho alguna alusión, alguna referencia al contexto inglés o británico. En realidad lo que queríamos, lo contaba al principio, ¿no? Con respecto al proceso que hemos seguido para elaborar el libro verde, queríamos articular nuestra aproximación y nuestro análisis a través de experiencias de las que pudiéramos aprender para nuestro propio impulso del marco regulatorio aquí, ¿no? Entonces, en este sentido, no es que lo hayamos dejado pretendidamente fuera, sino que hemos preferido centrarnos, por un lado, en los dos modelos continentales, que además eran muy cercanos en el tiempo, el de Italia y el francés,
También conocer los casos de la región latinoamericana, por lo que decía, por su actividad o por sus iniciativas que son crecientes y que además su modelo proviene del anglosajón, nacido en Estados Unidos, y que es en cierto modo similar al implementado en Reino Unido. Si bien es cierto que sin entrar en el análisis de cómo se ha implementado en cada una de las jurisdicciones, lo que quiero decir es que lo que nos hemos centrado es cómo se ha llegado a conseguir implementar una regulación que responda a su modelo. Lo voy a decir de otro modo, que me he liado un poco, pero creo que nos importaba mucho más pensar en qué aprendizajes podíamos sacar de los procesos para el éxito de una figura así, que en cómo se había implementado la figura en cada una de esas jurisdicciones. Por lo que he dicho y también he incidido Conchita, en cada jurisdicción el resultado será diferente, será el que necesite ese marco, pero no necesariamente será la misma figura o reconocerá de la misma forma. Muchas gracias, María. Hay una pregunta también sobre, básicamente, cuándo está prevista la publicación del libro blanco. Esta fecha, no sé si María también nos puedes quizá ayudar, pero yo creo que va a ser más bien para 2022, o sea, vamos a empezar la redacción seguramente pues, a partir del mes de julio, y yo creo que es un trabajo que lleva pues, unos meses de trabajo, porque hay que hacer lógicamente un dictamen jurídico, hay que hacer toda una serie de consultas con académicos, etcétera. Entonces yo creo que no hay una fecha cerrada, pero calculo que seguramente será pues, principios del 2022, pero no sé si María tienes algún dato más que quieras aportar sobre esto. No, creo que el conjunto de acciones que también se van a desarrollar en paralelo y a partir de esta presentación, ¿no? Y del libro verde, creo que también van a acompañar y tendremos que encontrar el momento, ¿no? El momento oportuno, que también, y como hemos visto en las experiencias de otros entornos, es fundamental para su éxito. Estupendo. Luego hay una pregunta sobre si hemos encontrado voluntad y sostenibilidad por parte del ámbito político, ¿no? Entonces aquí, bueno, Conchita, no sé si en vuestro caso habéis tenido alguna conversación con el ámbito más político. ¿Por vuestra parte habéis tenido alguna conversación? No, por ahora no hemos tenido ninguna conversación en ese sentido. Y va a ser súper interesante. La sensación que yo tengo de también momentos anteriores y tal es que en general esto encaja bien en la agenda de casi todos, ¿no? O sea, como no suele haber un problema ideológico aquí, entonces tú hablas con ellos y todo el mundo te va a decir que sí, pero el espectro completo, desde Vox hasta Podemos y lo que te pille por en medio. Entonces no suele plantear un problema ideológico, pero suele plantear un problema de prioridad, de nivel de prioridad en la agenda. Entonces todo es sí, pero cuando llega el momento de dar pasos adelante siempre hay otra cosa que es más importante. Sí, coincido. Nosotros hemos tenido la oportunidad, sí, de tener algunas conversaciones. Yo creo que la voluntad existe, la sensibilidad existe y además existe en diferentes, digamos, partidos de diferente, digamos, ideología y por tanto no es una cuestión ideológica. Como bien dices, creo que ahora lo que falta es decir, bueno, esto realmente es necesario y lo quiero incluir dentro de pues, una iniciativa propia o una iniciativa que quiera compartir con otros grupos, ¿no? O sea pero la voluntad existe y no hay ningún tipo de reacción en contra de esta propuesta, ¿eh? Todo, siempre al contrario. Te hacen también una pregunta, Conchita, sobre si se ha podido revisar la Estrategia Nacional de Sostenibilidad respecto a la compra pública sostenible. La estuvimos mirando. El problema de la compra pública normalmente está más en cómo se materializa en la realidad luego del día a día de cada ayuntamiento, de cada administración. Porque suelen ser a nivel de gobierno, por ejemplo, a nivel de la estrategia es como muy general, ¿no? Y se priorizará, no sé qué, bla, bla, bla. Pero bla, bla, bla luego es mucho lirili y poco lerele, porque al final en compra pública lo que acaba primando en el día a día es el miedo a que se te acusen de corrupción. Al final esto es lo que pasa. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues al final el señor que hace los pliegos del Ayuntamiento de Alcobendas, de donde sea, ¿no? Pues le da mucha más tranquilidad trabajar con el proveedor con el que ya ha trabajado 7 veces y que por lo tanto nadie le puede acusar de haber hecho nada extraño, que a lo mejor es un proveedor que quizás es más caro porque es sostenible, ¿no? Pero que también va a durar más, o que en el global para la sociedad no es más caro, porque aunque el precio por silla sostenible sea más caro que el precio por silla no sostenible, para todos nosotros es mejor que esas sillas estén fabricadas de maneras razonables, ¿no?
Entonces, lo que es problemático es el aterrizaje real luego de esto a nivel de los pliegos y bueno, cuando llega el momento de verdad de presentarse. Y tiene muchísimo que ver con este tema de intentar ser conservador para que nadie me diga. Pasó lo mismo con la compra pública innovadora, si recordáis, ¿no? Que se intentó impulsar mucho, ha avanzado, se han hecho cosas, pero se ha hecho menos de lo que parecía que se podía llegar a hacer. Y yo tengo ahí, la verdad, poca fe, desafortunadamente. Gracias, Conchita. Y esta pregunta sería más dirigida a María, en la que básicamente se nos consulta si sería necesaria una norma específica o bastaría una modificación de la regulación vigente. Bueno, de lo que se trata ahora es precisamente de analizar cuál va a ser la mejor forma de encajar esto en nuestro marco. No puedo responder a esto todavía, sería un spoiler del libro blanco, pero bueno, tampoco la respuesta se apunta solamente por técnica jurídica, sino por posibilidad, ¿no? Esto es una cuestión que Conchita apuntaba en el aula 1 y que me pareció súper interesante, y es que hay que ser posibilistas, es decir, hay que intentar que esto suceda. Y evidentemente con rigor en el análisis y en la propuesta, pero que suceda. Entonces, si tiene que ser con una modificación de una ley en vigor, será. Si tiene que ser con una ley propia, será. Pero que sea. Yo, Pablo, aquí quiero añadir una cosa, y es que lo normal es que cuando el reconocimiento de la figura puede estar en una norma, pero luego tiene un impacto en otras muchas normativas. Antes Conchita y María han hablado del tema de la fiscalidad, el tema de la ley de contratos del sector público, podemos incluso hablar de la ley de mecenazgo, o sea, porque tampoco sería nada peregrino que estas empresas tuviesen una posición diferenciada en una normativa de mecenazgo. Por ejemplo, la normativa valenciana ya permite que a determinadas empresas que tienen un objeto social específico se les pueda hacer una serie de aportaciones que sean calificadas como mecenazgo. Aquí lo normal es que, aunque vaya en una sola norma, impacte la modificación en distintas normativas. Lo normal es que la técnica que abordemos, que como dice María, todavía estamos en el preámbulo del libro blanco, pero que sea esa. Muchas gracias, Patricia. Ahí me gustaría añadir al hilo de lo que decía María también antes, precisamente por lo que acaba de decir Patricia, cuantos más melones abres, más difícil es que de hecho alguno se cierre. Entonces, cuando yo hablo de posibilista, ¿no? Si en la misma figura queremos meter que nos den ventajas fiscales, que nos den la compra pública, que nos den mecenazgo, es que sinceramente es que no vamos a ningún lado, porque entonces te pones a abrir tantos melones que además dependen de grupos de trabajo distintos, de ministerios diferentes, de gente, que no vas a ningún lado, ¿no? Cuantas menos de estas historias vayamos avanzando, si vamos avanzando una cada vez, es más probable que de hecho vayamos a algún sitio mejor que el que estamos. El concepto de ministerio diferente es muy importante. Muy importante. Sí, porque dependerá del responsable político de turno que quiera avanzar o no justo en ese tema. Muy bien. Como estamos fuera de tiempo y quedan, si os parece, vamos a cerrar con las 3 preguntas pendientes que hay en chat y con esas podemos cerrar. La primera se refiere a la denominación digamos, de la figura que pregunta Leo Goodson. No está totalmente definida. De momento estamos de algún modo definiendo la posibilidad de sociedades de beneficio e interés común, ¿no? Es una de las denominaciones que ha surgido pues, con mayor aceptación y que puede encajar, pero al final creo que ahí también hay un criterio básicamente que más técnico que tendrá que abordarse por parte de algún modo del ámbito jurídico y que pueda ser también parte del desarrollo del libro blanco, pero de momento de algún modo estamos utilizando esa norma de esa denominación de sociedades de beneficio e interés común. Luego hay una pregunta relativa de Ana Artazcoz, que básicamente, bueno, pues dice, me llama la atención que la definición de empresa con propósito se escriba como organización privada con ánimo de lucro. En cambio, en la presentación de Conchita incorpora la empresa social, los centros especiales de trabajo, la empresa de inserción en el marco de empresas con propósito, que generalmente son sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces dice, dado que la normativa como empresa social no queda regulada, este vacío hace necesario usar la figura jurídica de fundación. ¿No se prevé desde VILAB la posibilidad de ampliar las fundaciones en la posibilidad de ser quitado con el sello B Corp? No sé si tú
no sé si tú, Conchita, quieres añadir algo, porque hay una parte que te menciona y luego yo puedo añadir algo relativo a la pregunta que se hace respecto. No, es tal cual, es que es el jaleo exacto que ya he descrito perfectamente. Vale, no. De algún modo está usando de ese concepto de subóptimo, ¿eh? Y en relación, digamos, a la posibilidad de ser, desde algún modo, la motivación del movimiento B Corp y de la red global de B-Lab es precisamente la de la transformación de las empresas puramente con ánimo de lucro a una empresa que comparta o que tenga un doble propósito, y entendemos que precisamente pues, deben ser reconocidas aquellas empresas que hacen esa transformación, entendiendo que las fundaciones ya tienen, por su naturaleza, una entidad de interés general. Y lo que buscamos precisamente es que las empresas, ¿no?, mercantiles también de algún modo adopten, las que tengan esa voluntad de hacerlo, ese interés general. Por lo tanto, de algún modo, pues esa acreditación, ese distintivo se reserva para esas empresas y entidades que tienen esa voluntad de transformación, entendiendo que quien ya lo tiene de naturaleza propia, pues no tendría sentido que tuviera esa acreditación, y ese es el razonamiento que hasta hoy ha existido, ¿eh? Y por último, había una última pregunta de Julio Eisman, y con esta vamos a finalizar, que sé que estamos un poquito fuera de tiempo, que dice: dada la situación de emergencia climática y de desigualdad y crecimiento, ¿creéis que todas las empresas deberían ser empresas con propósito? Aquí, pues, no sé si Conchita o María queréis de algún modo pues, dar respuesta a esta reflexión abierta. Bueno, mi opinión rápidamente es, a nivel filosófico, ojalá todas las empresas aspiren a ser empresas con propósito. A nivel práctico, me da miedo que no se puede decidir que cualquier empresa que pone 3 cosas monas en su página web pasa a ser una empresa con propósitos. Ojalá todas aspiraran de manera genuina a ser una empresa con propósito. Como eso no es así, precisamente por eso necesitamos figuras jurídicas específicas, sellos y maneras de distinguir las que sí lo son de las que no lo son. Pues muchas gracias. Y bueno, había dicho última pregunta, pero hay una mano levantada. Me sabe de algún modo, me parece no cortés, no responder a una mano levantada de Diego López Garrido. Así que antes de concluir, Diego, te cedo la palabra para que puedas hacer también esta última intervención. Gracias, Pablo. Y lo primero, enhorabuena por el trabajo realizado. Enhorabuena, Patricia, María, Conchita. Y bueno, la verdad es que la Fundación Alternativas, de la que yo soy vicepresidente ejecutivo, estamos haciendo una cosa en paralelo que estaría bien que pudiera confluir, ¿no?, con este esfuerzo que estáis haciendo, ¿no? Estamos haciendo un ciclo hace tiempo, todo este semestre, sobre la función social de la empresa. El último de los eventos de este semestre va a ser el próximo día 17 de este mes, al que estáis invitados e invitadas todas. Y lo que yo quería plantear es que, claro, hemos conocido el libro verde esta mañana, que sería interesante el hacer un debate sobre ese libro verde, porque lo hemos conocido esta mañana. Entonces, es una sugerencia de que haya un debate, una vez que lo hayamos leído y que lo hayamos asimilado, porque merece la pena, es un trabajo espléndido, merecería la pena. Os invito a que hagáis ese debate. Por otra parte, hay una cosa que me ha sorprendido un poco, porque habláis de un libro blanco para después, pero normalmente los libros blancos son primero que los verdes. Los libros blancos son un estudio sobre el estado de la cuestión, y el libro verde ya es un libro de propuestas normativas, ¿no? Ese cambio en el orden, no sé a qué se debe. Bueno, pues esto era lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Yo tomo la propuesta de la sugerencia sobre el debate del libro verde. Lógicamente vamos a compartir con todos los que habéis registrado y asistido, aunque ya se ha hecho por el enlace, pero también por correo, pues para que podáis descargar este documento. Sobre el tema de los colores, dejo que María, en todo caso, y Patricia den su opinión al respecto. Yo puedo hacer una respuesta como lo de, en mi casa jugábamos así, vamos, yo lo estudié así. Lo que sí he visto es que realmente como iniciativas privadas, muchas veces el libro verde es un paso que se salta, y en el libro blanco se incorporan tanto las
los inputs de los grupos de interés como la propuesta específica, pero hasta donde en su momento vimos para poner el orden y los colores correctos a este orden, el libro verde principalmente es el que busca incorporar todas las visiones y de los grupos de interés para abrir el debate, y el libro blanco es la propuesta, pero bueno, pues a lo mejor en ese debate tenemos que debatir incluso el color y cambiarlo, pero... Yo teniendo en cuenta que Diego López Garrido ha sido secretario de Estado para la Unión Europea, no lo discutiría mucho, ¿eh? Yo creo que, pero sí que lo hicimos, como dice María, por esa creencia de que en el libro verde es donde tienen que estar todas las opiniones. Bueno, pues Sí, muchísimas gracias a todos y todas por la participación en esta presentación, que podría venir de algún modo continuada con un debate sobre el mismo, que me parece buena propuesta. Y, por supuesto, si cualquiera de vosotros o vosotras tenéis algún tipo de consulta individual que queráis realizar, pues tenéis nuestros contactos para poderlo hacer. Así que os agradezco muchísimo vuestra participación y seguimos en este proceso ilusionante y en este camino ilusionante que estamos andando ya desde hace unos meses para lograr pues esta reflexión compartida, este trabajo colaborativo y que nos lleve al puerto que todos deseamos, que es ese, de algún modo, marco óptimo. Me voy ya de algún modo a coger a esa definición de subóptimo para cerrar este encuentro. Así que a todos, pues nada, que tengáis muy buenos días y hasta muy pronto. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Muchas gracias. Gracias.